Buenos días, hermanos. El domingo pasado vimos un prefacio maravilloso del Evangelio de Juan, en el cual hace unas definiciones importantísimas, teológicas evidentemente, sobre la naturaleza de Jesús como Dios, sobre el ministerio de Juan para dar testimonio, sobre cómo Dios viene al mundo, y ahora lo vamos a ratificar, en las Escrituras, con algunos pasajes que vamos a ver enseguida. Y ¿cuál es la reacción de aquel que realmente recibe a Jesús? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser adoptado como hijo de Dios, que es algo, vimos que era algo maravilloso. Nos da vida eterna, nos da la salvación. Pero ahora Juan, en los versos de 19 al 34, va a hacer un tratamiento más profundo sobre ese ministerio de Juan el Bautista. Y al final veremos qué tiene que ver eso con nosotros, porque está bien, vamos a ver teológicamente cómo la Biblia señala ese ministerio, pero descubriremos al final que ese ministerio también es de nosotros. Pero bueno, vamos a empezar primero por Juan. ¿Qué es lo que dice aquí Juan el Bautista, mejor dicho? ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan de Juan el Bautista? Vamos a ver el verso 19. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Qué pasaba? Que de pronto habían visto años antes que había habido algo maravilloso que sucedió con el sacerdote Zacarías. Entra al lugar santísimo, tiene una visión y Dios le revela de que va a tener un hijo en su vejez, porque eran estériles él y su esposa Elizabeth, y efectivamente Dios hace la proeza, tienen un hijo que es Juan el Bautista, y de tal manera de que ya tenían anunciado de parte de Dios de que algo especial estaba sucediendo, y había cierta expectativa, aparte de que también los propios judíos y los teólogos judíos sabían que proféticamente la venida del Mesías estaba cerca, estaba prácticamente a caer. Por la profecía de las 70 semanas en el libro de de Daniel en el Antiguo Testamento. Parece que no dormió muy bien esta vez. Muy bien. Vemos pues que ahí ya estaba anunciado el tiempo de la llegada del Señor. Y había una expectativa, evidentemente, y algunos supongo que dijeron: ¿quién será este Señor? ¿Será quizás este Señor que está bautizando gente, que mucha gente va a bautizarse por él? ¿Será que será el Mesías? Y vienen pues a preguntarle los fariseos y los saduceos y los escribas a Juan, a decirle: bueno, ¿quién eres tú? Y dice, vamos a ver lo que dice el 20 al 22. Confeso y no niego, sino confesó: yo no soy el Cristo. Ya ahí es enfático y le dice: yo no soy el Cristo. O sea que si ustedes pensaban que yo iba a ser el Mesías, señores, no es el caso, no soy yo el Mesías. Luego dice el 21, y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces aquí vemos pues que hay tres posibles identificaciones de Juan el Bautista. Uno decían el Cristo. Hay abundante información en el Antiguo Testamento sobre profecías sobre Cristo, y sobre todo el profeta Isaías es prolífico en relación a este tipo de profecías sobre el Mesías. Y no vamos a entrar a cada uno de esos pasajes porque no nos daría hasta la noche. Pero habla también de que podría ser un profeta o podría ser Elías, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Vamos a una primera referencia es con respecto a Elías, en Malaquías
capítulo 4, verso 5. Ya es la última página del Antiguo Testamento, o sea, es fácil de encontrarlo. Simplemente vayan a la última página del Antiguo Testamento y ahí van a encontrar el caso, ¿no? Ahí en esa última página, en el verso 5, dice Dios, ¿no? A través del profeta Malaquías, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, claro, dijeron, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, antes del ministerio del Mesías viene Elías. Aquí lo está diciendo Malaquías. Entonces también tenían ellos la expectativa de que posiblemente vendría el profeta Elías, ¿no? Y aquí, por supuesto, hay una serie de interpretaciones diferentes. Algunos dicen, bueno, ¿a qué Elías se está refiriendo? Porque él mismo, Juan el Bautista, va a negar que él es Elías. Él dice, yo no soy Elías. Y Jesús, vamos a ver ese pasaje luego más adelante, él dice que él es Elías. ¿Cómo es eso? Entonces hay una contradicción ahí. Entonces algunos tratan de rebuscar el tema y dicen, no, bueno, es que en el Apocalipsis, cuando habla de los dos testigos, las características de los dos testigos, de lo que ahí se narra, nos permiten identificar a Moisés y a Elías, ¿no? Entonces se refiere entonces a esa venida de Elías. Bueno, vamos a tratar de encontrar la respuesta en lo que vamos a ver enseguida. Pero el hecho es de que esa expectativa de Elías hay que sazonarla bien para poder entenderla. ¿A qué se está refiriendo aquí la profecía? Puede ser que tengan razón estas personas, estos teólogos que interpretan de esta manera, de que se refiere no a la venida de Juan el Bautista, sino a la venida de Elías, porque él todavía está vivo, él no murió. Recuerden que él no murió, él fue al cielo. Por lo tanto, no puede tratarse de una reencarnación, de que, como algunos dicen malintencionada, que se reencarnó en Juan el Bautista. No, eso no es así. Efectivamente puede ser que se refiere a esa venida, pero también puede la Biblia estar hablando de una venida profética, no porque Elías mismo venga, sino porque va a venir un profeta con el poder y el espíritu de Elías. Cuando se habla de espíritu, no se refiere al alma o lo que tenemos por espíritu, sino a su capacidad profética. Por ejemplo, Eliseo, cuando sucede a Elías, dice, te pido una cosa, dame doble porción de tu espíritu. Entonces, claro, no significa que él va a estar poseído por Elías en 2 veces, ¿no? No se está refiriendo a eso, sino doble porción de tu espíritu profético. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, podemos entenderlo o como persona o como el poder del Espíritu Santo, el poder profético. Ese es el espíritu. A eso se refiere aquí. Entonces, ¿es Elías en persona o es el poder profético de Elías que va a dar un anuncio del Mesías antes de que él venga? Ahora vamos a ver cómo es. Pero también ellos dicen otra cosa curiosa. Mencionan al profeta. Y uno se dice, ¿qué profeta? Y esto los musulmanes, por supuesto, hábilmente, mira, aquí está hablando de Mahoma, ¿no? Ya la han aplicado. Es que hay uno que es Elías, el otro que es Mesías, que es Cristo, y el otro es el profeta, que es Mahoma, ¿no? Ya está, solucionado el problema, ¿no? A veces la Biblia habla de Mahoma. Y no, por supuesto no tiene nada que ver con eso. Pero había una expectativa por el profeta. ¿Y quién dijo eso del profeta? Fue Moisés. En Deuteronomio capítulo 18, si lo buscan, vamos a encontrar eso. Deuteronomio capítulo 18. Creo que la próxima vez voy a traer la tablet y voy a poner las citas ahí, más rápido. Bien. Dice el 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. O sea, está hablando de alguien de la casa de Israel, un ser humano evidentemente, va a ser levantado como profeta. Dice el 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, pues profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como yo, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Fíjense que ya aquí, desde aproximadamente 15 siglos antes,
se está diciendo, se está profetizando que va a Dios a enviar un profeta como Moisés, pero con un rango superior a él, pero ya había pues la expectativa del profeta. A eso es lo que se refieren estos fariseos, escribas que van a hablar a Juan y le preguntan: ¿tú quién eres? ¿No? ¿Eres tú el Mesías? Y dice: no. ¿Eres tú el profeta? No. Y luego dicen, vamos a ver, volviendo a Juan. Vamos otra vez a Juan. Dice el 22, pues le dijeron pues, si tú no eres el Mesías, si tú no eres el profeta y si tú no eres Elías, ¿quién eres? Sácanos de la duda, que estamos muy tensos, muy nerviosos. Y le dijeron: para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y luego dice el 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ven que en el profeta Isaías había profetizado que iba alguien con el espíritu de Elías a profetizar sobre la llegada del Mesías y a preparar el terreno. Fíjense, vamos a Isaías 40, no vamos a usar muchos versículos, solamente vamos a usar 6 versículos en este premensaje, o sea que no se preocupen, no son muchos, ya hemos cogido varios. Vamos a Isaías 40, porque es importante señalar a qué se refiere y cómo es que el profeta Isaías predijo este ministerio de Juan. Isaías 40. Vamos a leerlo desde el 1 para desgranar todo lo que está aquí implícito. Está hablando pues a un pueblo con grandes problemas, a un Israel que se ha envuelto en el pecado, que se ha embarrado, que Dios le ha castigado, que sufre por su pecado. Dice el 41: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Luego dice el 3, fíjense lo que dice el 3, ahí viene la conexión. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto. Y realmente era así, pues, ¿no? Se cumplió precisamente porque Juan era un hombre que vivía en el desierto, se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre, vestía de una manera bastante rústica, y él clamaba por las ciudades y aldeas de Judea, efectivamente, que el reino de Dios se había acercado. Y se cumple así con él la profecía de Isaías. Ahora, sigamos leyendo qué es lo que dice el profeta de parte de Dios respecto al ministerio de este hombre. Sigamos. 4. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda la gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Toda obra humana, física o intelectual, es perecible, al final se apaga, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que quiere decir aquí Isaías. 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciando de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a la ciudad de Judá: venid aquí al Dios vuestro. Ojo, aquí no dice al profeta vuestro, o al gran hombre vuestro, o al gran monarca vuestro. Dice al Dios vuestro. Está señalando que ese que anuncia es, ¿quién? Dios, ni más ni menos. 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Fíjense, no está diciendo que viene un hombre o un profeta con poder, que Dios mismo viene con poder. Entonces, ¿de qué está hablando del Mesías? Que el Mesías es ¿qué? ¿Es solo un hombre? ¿Es solamente un profeta? No, es Dios.
Sí, cumple como profeta efectivamente las funciones de profeta, efectivamente así fue, pero aparte de eso, Jesús es Dios. Dice, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará a pastorear suavemente las recién paridas. Ahí se ve el trabajo pastoral de Jesucristo sobre la iglesia. Y ese fue pues lo que identifica el ministerio de Juan el Bautista, el anunciamiento de que Dios mismo iba a venir en breve durante su vida e iba a aparecer en la tierra de Israel para anunciar el reino de Dios y para expiar su pecado, para ser ese gran y buen pastor que el Señor dijo que iba a ser. Luego vemos pues en el verso 24 de Juan, volviendo otra vez al Evangelio de Juan, dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bien, aquí habla sobre su ministerio, de lo que va a hacer, pero antes de pasar este punto, ¿qué señalaba? ¿Cuál fue lo que Dios le dijo a Zacarías, su padre, que iba a ser Juan? ¿Y qué fue lo que Jesús dijo de Juan? Faltan esos dos pasajes para poder redondear la idea del ministerio de Juan y luego continuamos con los versos finales de este pasaje. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 17. Fíjense lo que le dijo Dios cuando estaba allí en la aparición, a través del ángel que se presentó ante él. Dice el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, el cual llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder, ¿de quién? De Elías. Ahora, evidentemente está diciendo, no es que él va a ser Elías, es que él va con el espíritu y el poder de Elías. Y por supuesto, cuando se refiere a espíritu, como les había explicado antes, se refiere a su espíritu profético, a ese poder del Espíritu Santo para el desempeño de la profecía. A eso se está refiriendo. Ese va a ser el espíritu y el poder de Elías. Lo que Dios le dio a Elías, las facultades que Dios le dio a Elías, al profeta Elías, se las va a dar también a Juan el Bautista. Y con esas facultades él va a poder hacer el ministerio de testimonio para identificación de quién es el Mesías y presentarlo a Israel. Ese es el plan. Por eso aquí se lo está diciendo con toda claridad. Repito, 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino un pueblo bien dispuesto. Bien, pues ahí tenemos qué es lo que dijo el ángel de parte de Dios respecto al ministerio de Juan el Bautista. Y ahora, ¿qué es lo que dijo Elías? Vamos a Mateo 17. Después de la transfiguración, estaba ahí Juan, Pedro y Jacobo, y luego de haber visto toda esa maravilla, le salta una idea, una pregunta en la cabeza, y se la formulan a Jesús. La pregunta es la siguiente, dice el 10. Y entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Están recordando a Malaquías, ¿no es verdad? Respondiendo Jesús les dijo,
A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces aquí, claro, la gente surge, pero aquí está diciendo que Elías ya vino. Pero no se refiere a Elías la persona, sino a Elías el ministerio profético que aplicaría Juan el Bautista. Él tendría ese ministerio profético. No está refiriendo a la persona, sino al ministerio profético de Elías, que se había profetizado un personaje en el tiempo de la llegada de Cristo lo representaría. Y eso es lo que al final hace pues Juan el Bautista. No es que sea el Elías, sino que él hace su presentación de Cristo en el poder y el espíritu de Elías. Yo creo que ahí está entendido y está claro. Pues volviendo ya en la parte final de este análisis, vemos pues que él dice que hay otro, que él sí, efectivamente le está bautizando a gente se arrepiente, viene hacia Juan, incluso Juan les reprende. Hay otro pasaje en la Biblia que como les reprende, en el cual les dice, cuando van los fariseos y los saduceos con todas sus arrogancias espirituales y religiosas a tratar de ser pues salvos con el bautismo de Juan, le dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidora, generación de víboras? Haced obras dignas de arrepentimiento. Y realmente, si nos ponemos a pensar, esa respuesta tan terrible de Juan se aplica también para nosotros, para este mundo actual. Porque hay muchos que pretenden ir a Jesús sin arrepentirse. Y hay muchas iglesias en el mundo que predican un evangelio fácil, donde Jesús es un proveedor de bendición o una llave a Dios, pero no hay arrepentimiento, no se predica sobre eso ni sobre el pecado. Entonces puede uno ir a Jesús de esa manera y en la iglesia le reciben con los brazos abiertos: ¡ah, qué bienvenido! Entras, toma asiento. No es necesario que te arrepientes, no es necesario que nada cambie en tu vida. Cree en Jesús nada más y punto, ¿no? Y ahí tenemos a un Juan que dice: ¿qué? No. Haz obras dignas de arrepentimiento. Recuerden lo que decía Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe, el genuino recibir a Cristo, tiene que implicar una revolución moral en tu vida. Si eso no sucede, es que no ha habido un nuevo nacimiento. Así de simple. Y es algo que tenemos que entenderlo muy claro. Y lamentablemente en el mundo cristiano hoy en día, me refiero al mundo evangélico, es algo que también está fallando bastante. Por lo tanto, tengamos cuidado con eso. Tenemos que acudir al Señor, a Cristo, pero también tenemos que saber que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y tenemos que dar un cambio de 180 grados en la dirección opuesta, ya no para el mundo, sino para Dios en Cristo. Y eso es lo que va a marcar. Y evidentemente Dios va a haber un clic. Sobre estas cosas ya vamos a hablar en los próximos pasajes de Juan, porque nos va a dar para hablar el tema soteriológico de una manera fabulosa. La doctrina de la salvación, cómo somos salvos, lo vamos a ver en cátedra aquí en estos primeros capítulos de Juan, que va a ser algo verdaderamente de bendición. Pero bueno, contentémonos con decir esto, que Juan anunciaba que iba a venir alguien con mucho más poder que él. Decía que yo no soy digno ni de desatar su calzado. Yo bautizo con agua, pero va a venir alguien que va a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Alguien que es el Mesías, que es Dios mismo que viene a la tierra, a su pueblo de Israel, para pastorearlo y para salvarlo, y con ello a todo el mundo, a todo aquel que cree, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Ese es el poder de Dios. Para eso está ahí, para dar testimonio de aquel que tiene ese poder. Él estaba preparando el camino solamente, para que el que viniera ejecutara su ministerio, que era el Mesías, que era Jesús, y él estaba señalando y dando testimonio como profeta de Dios de que esa persona estaba autorizada. Y eso es lo que va a decir los versos que vamos a leer a continuación, del 29 al 34. Veamos lo que dice ahí. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: yo no sé, me parece, creo yo, no sé, puede ser que sea el Mesías, pero no estoy seguro. ¿Dijo eso?
No, no dijo eso. Dijo enfáticamente, porque ese era su ministerio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y señalando específicamente su misión expiatoria en la humanidad. La clavó directamente al grano. Esa es la misión del Mesías. Expiación del pecado. Salvar al mundo. Y no hubo con subterfugios teológicos, ni palabras rimbombantes o cosas raras. Directamente, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego dice, 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, su ministerio es posterior al mío, porque yo le voy a presentar al mundo, pero Él es antes que yo, porque Él es Dios todopoderoso. Evidentemente es antes de que yo naciera. Él ya existía. No es un hombre simplemente, es Dios hecho carne que vino a este mundo. Aquí implícitamente lo está dando a entender. Luego que dice el 32, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, dice que él no lo conocía, Dios mismo, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea que hasta el mismo Juan tenía que recibir una señal de Dios de que esa persona que estaba viendo ahí era el Mesías. Y la señal de ello era que vería descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Ya así estaba absolutamente refrendado ante su corazón, ante su mente, de que esa persona que allí estaba acercándose era el Mesías al cual bautizó. Y bautizó porque Jesús tenía que identificarse con los pecadores y él mismo padecer las pruebas, las mismas que Satanás las hizo con Adán y Eva, las tuvo que enfrentar. Esas 3 pruebas las tuvo que enfrentar, salió victorioso y en su justicia, por no tener ningún pecado, pudo ir a la cruz para morir expiatoriamente por nosotros. Si él hubiese fracasado allí, no habría podido, pero no fracasó, él era Dios mismo y tuvo éxito. Recordemos que cuando aparece esa voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia durante el momento del bautismo de Jesús, también es una profecía bíblica de Isaías 42. ¿Recuerdan lo que decía Isaías 42? A ver si hay tiempo, vamos un ratito a Isaías 42. Todo eso ya estaba planificado en las profecías bíblicas, no es una cosa que salió de por ahí y sucedió de casualidad, no. Dice el primer verso del capítulo 42, dice lo siguiente, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Las mismas palabras. Y añade algunas cosas más para darnos una idea de todo lo que quería decir con esas palabras. Dice, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. O sea, aquel que está aquí ya se derrumba espiritualmente, a él lo va a sostener y lo va a levantar. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. No sigo más porque si no se nos va a ir el tiempo. Pero si sigues leyendo vas a encontrar más elementos sobre lo que quería decir Dios con esas palabras. Pero bueno, ahora ya hemos tenido conocimiento del ministerio de Juan, de cómo se correlaciona eso de que era Elías, que realmente no era Elías, sino venía con el espíritu y el poder de Elías como profeta. Hemos aprendido estas cosas, pero ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? A que vamos un momento, ya el último pasaje, a 2 de Corintios, capítulo 5. Y con eso terminamos. A partir del verso 18 al 21. Fíjense lo que dice aquí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice Dios que nos ha reconciliado con Él mediante Jesús. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya, está bien. Te reconciliaste con Dios a través de Cristo. ¿Pero qué? ¿Ahí nomás se acaba la cosa? No, dice que nos ha dado un ministerio. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación.
Ahora vamos a ver en qué consiste eso. 19. ¿En qué consiste ese ministerio? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, tú incluido y yo incluido, la palabra de la reconciliación. Luego dice el 20. Así que, ¿qué dice que somos? Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué síntesis del Evangelio más preciosa, ¿no? Cristo presentado como pecado sin ser pecador, para que yo no sea considerado como pecador, sino justificado con la propia justicia de Jesús. Ese es el ministerio de la reconciliación, lo que se anuncia al mundo. Pero ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que nosotros somos esos embajadores de Cristo, que tenemos ese mismo ministerio que Juan el Bautista. Es verdad que el de Juan el Bautista fue un ministerio muy especial, pero todo creyente también tiene esa responsabilidad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de presentar al mundo a Cristo como lo hizo Juan. Tenemos que dar testimonio de Cristo. Tenemos ese ministerio de la reconciliación, de decirle al mundo que puede ser perdonado sus pecados si recibe a Jesús, que Jesús murió por ellos para justificarlos, tal como aquí lo acaba de señalar de una manera preciosa, para que la justicia de Cristo sea imputada al pecador y el pecador pueda ser justificado ante Dios. Si cree, por supuesto, porque si no cree, el billete ya está comprado, el pasaje, pero si no lo tomas, si no lo usas, la persona evidentemente pues se va a perder. Ya todo se compró. La salvación es extensiva para todo el mundo, pero no todos van a recibir a Jesús, como dice Juan 1:12. Más a los que le recibieron, porque antes había hablado de todos los que había rechazado a Cristo. Pero dice, pero los que sí le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el mensaje al cual estamos llamados. Llamados para presentar a Cristo a nuestra familia, a nuestros vecinos. Ahora que tenemos tanto uso de las redes sociales, el Facebook, el YouTube, en fin, cualquier tipo de red, y en la parte de los comentarios a veces hay gente que dice cosas y barbaridades, y tú puedes intervenir ahí y presentar el Evangelio, ¿o no? Y es otra forma más. En lugar de dejarlo pasar y decir no me meto, te metes y sí. Y a la manera de tu entendimiento, con algunas palabras tú intervienes y contestas algo que es el Evangelio de Cristo. De una manera específica al contexto de lo que está hablando, pero de todas maneras lo presentas. Y de esa manera ya estás anunciando, como Juan, a Cristo. Ya lo estás presentando, ya estás usando ese ministerio de la reconciliación para que esa persona pueda recibir esa píldora de la palabra de Dios y pueda acercarse a Dios de alguna manera para poder recibir a Cristo. Entonces, tenemos ese ministerio y debemos de potenciarlo para verdaderamente ser usados, porque ese llamamiento de Juan no fue solo a Juan, sino que como vemos en la Biblia y como aquí lo dice Pablo en este capítulo 5 de 2 de Corintios, pues nosotros también estamos llamados a ese ministerio de la reconciliación. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la lectura de tu palabra, Señor, por todo lo que nos enseñas. Y también, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a tener un entendimiento claro de esa responsabilidad que tenemos, Señor, tal como fue la de Juan el Bautista, Señor, de presentar a Cristo. Nosotros también tenemos que presentarlo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, libera toda traba, todo impedimento en nuestro corazón que puede impedir ejecutar este gran ministerio que nos has encomendado, Señor, de presentar a Cristo, de colaborar, Señor, para que el mundo sea reconciliado con Cristo. Señor, tenemos muchas personas a nuestro alrededor y también a través de las redes sociales podemos interactuar con otras personas y te pedimos, oh Dios, que no perdamos la oportunidad en ningún caso, Señor, de poder presentar a Cristo, Señor, y poder presentarlo como el Salvador del mundo, como aquel que puede perdonar a los pecadores para que no sean condenados por la eternidad, sino sean salvos y tengan vida eterna. Te pedimos, oh Dios, que tú pues pongas en nuestro corazón pasión por los que no te conocen, oh Dios, para que puedan recibir a Cristo y que podamos ser parte
de esos eslabones, de esa cadena que lo lleve a la fe de Cristo. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes en este ministerio. Bendice a cada uno de los aquí presentes, Señor. Fortalece nuestros corazones. Haz tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, ahora tenemos el tiempo libre.